¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. En el video de hoy vamos a mostrar la corrección de la evaluación número 1 que fue tomado en el curso de nivelación o prepo en la Escuela Politécnica Nacional. Esta evaluación fue tomada en noviembre del 2019. Como primer ejercicio tenemos el siguiente. Tenemos la siguiente figura y además los siguientes datos. Me dice que el segmento AD mide 17 unidades. El segmento AB 20 unidades. Y además me dice que dos veces el segmento EB es igual a BC. Ahora lo que vamos a hacer es considerar cuál de los dos segmentos es más pequeño, el segmento EB o el segmento BC. Lo que me dice la hipótesis es que necesitamos dos veces el segmento EB para tener uno solo del segmento BC. Es decir, el segmento EB sería más pequeño. Y lo que yo voy a hacer es llamar a este segmento X. Entonces el segmento BC sería 2 veces X. Además, lo que yo observo en la gráfica es que inicialmente el segmento AB tiene 20 unidades. Hemos llamado al segmento EB X. Por ende, el segmento AE mediría 20 menos X. Lo que el problema me pide es determinar la longitud del segmento de F. Entonces, recordemos que la figura más elemental en geometría son los triángulos. Tenemos que intentar ver qué es lo que pasa con los triángulos. Si vemos en el segmento de F, no tenemos ningún triángulo directamente. Pero, si yo considero el triángulo DEC, yo digo que el segmento de F está dentro de ese triángulo. Es decir, si es que yo obtengo la medida del segmento DC y la medida del segmento FC, podría ser una resta. Si restamos los dos segmentos, obtendríamos la medida del segmento de F. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Luego, además, lo que yo observo es que tenemos varios ángulos rectos, es decir, varios ángulos de 90 grados. Lo que vamos a hacer es utilizar la condición de ángulos complementarios, es decir, me dice que los ángulos miden 90 grados. Si yo considero el triángulo ADC, lo que tengo es que el ángulo D mide 90 grados. Yo podría considerar ángulo 1 y ángulo 2, de tal forma que 1 más 2 sumen siempre 90 grados. Y vamos a hacer ahora la completación, justamente basándonos en la definición de ángulos complementarios. Es decir, por ejemplo, si yo considero el triángulo BFC, yo tengo que este es ángulo 1, aquí es 90 grados. Por ende, este ángulo de aquí debería ser ángulo 2. ¿Por qué? Porque 1 más 2 deben sumar 90 grados, porque son ángulos complementarios. De manera similar, en el triángulo ADE, tengo que aquí mide 90 grados y además este es ángulo 2. Usamos nuevamente la definición de ángulos complementarios, entonces este ángulo de acá arriba sería ángulo 1. De manera similar yo podría usar en el triángulo DEC. Yo sé que este es ángulo 1, aquí es 90 grados, por ende este sería su ángulo complementario, es decir, ángulo 2. Listo, entonces con eso podríamos haber encontrado bastantes cosas. Lo que aparentemente observamos es que tenemos una semejanza de triángulos. Podríamos intentar plantear el problema mediante semejanza de triángulos. O también lo que estamos observando es que el triángulo ADC es un triángulo rectángulo. Y del ángulo recto que está justamente en el vértice D, estoy trazando una altura. Es decir, lo que yo puedo usar o inmediatamente se me ocurre es usar las relaciones métricas. Lo que yo voy a hacer entonces es usar relaciones métricas en el triángulo ADC. Ahora, de las relaciones métricas tenemos que ver en dónde tenemos más datos para poder encontrar alguna longitud de los segmentos. Por ejemplo, ¿qué tal si consideramos que el segmento, esta relación métrica, que el segmento AD cuadrado es AE por AC? Habíamos mencionado en las relaciones métricas que un cateto al cuadrado era su proyección por toda su hipotenusa. Tenemos justamente esta relación métrica. Ahora comprobemos que efectivamente tenemos una sola incógnita. Si yo reemplazo los datos tendríamos que es 17 al cuadrado, el segmento AE que habíamos llamado 20 menos X, por el segmento AC que en este caso sería 20 más 2 veces X. Si aquí observamos en nuestra gráfica, el segmento AC es toda la hipotenusa. Toda la hipotenusa sería 20 unidades más 2 veces X. Luego lo que hacemos es aplicar propiedad distributiva
multiplicar, igualar a 0 por ejemplo, utilizar fórmula general de segundo grado para poder encontrar el valor de la longitud del segmento X. Recordemos que estamos en geometría euclidiana, es decir que la longitud de los segmentos son positivos, no pueden ser negativos. Tengamos presente eso. Realmente es bastante fácil de resolver y tendríamos que la longitud de X es 13,97. Listo, una vez que hemos encontrado la longitud de X, podemos encontrar los siguientes segmentos, que el segmento EB mide 13,97 unidades. El segmento BC decíamos que era 2 veces EB, es decir, sería 2 veces 13,97. Multiplicando tendríamos que el segmento BC es 27,94. Y además el segmento AE también podemos encontrar, que habíamos dicho que es 20 menos X, es decir, 20 menos 13,97 sería 6,03. Ahora ya hemos encontrado las longitudes de algunos de los segmentos, y tenemos algunas formas de cómo encontrar el segmento de F. Por ejemplo, una de las formas podría ser la siguiente. ¿Qué tal si yo considero el triángulo ADE? En el triángulo ADE lo que yo ya tengo es dos lados, y además tengo que es un triángulo rectángulo. Podríamos utilizar el teorema de Pitágoras o también funciones trigonométricas. Yo podría plantear lo siguiente, que el seno del ángulo 1 sería cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, sería 6,03 sobre 17. Y de aquí podemos despejar que el ángulo 1 es 20,77 unidades, que es bastante fácil de comprobarlo. Con el ángulo 1 yo lo que he encontrado es justamente este ángulo y además este ángulo de acá. Recuerden que mi objetivo era encontrar la longitud del segmento DC y de FC para poder restarlos. Entonces lo que yo puedo hacer es en el triángulo BFC encontrar la longitud del segmento FC. Para ello sabemos que el coseno del ángulo 1 sería cateto adyacente sobre hipotenusa, de donde podemos despejar y tendríamos que el segmento FC sería 27,94 por el coseno del ángulo 1, y el ángulo 1 hemos encontrado en el paso número 2, es decir, el segmento FC mediría 26,14 unidades. Ya tenemos otro dato extra más. Luego lo que yo puedo considerar es el triángulo DS. En el triángulo DS, nuevamente como tengo triángulos rectángulos, podemos utilizar las funciones trigonométricas. Yo puedo considerar que el coseno del ángulo 1 es EC, cateto adyacente, sobre hipotenusa que sería DC. Y podemos reemplazar los datos. El segmento EC es 13,97 más 27,94, es decir, sería 41,91. Todo sobre el denominador que tendríamos el segmento DC. Pero el segmento DC se puede descomponer como la suma de dos segmentos, es decir, el segmento DC sería DF más FC. Y FC habíamos encontrado en el paso número 3. Como ya tenemos también el ángulo 1 del paso número 2, podemos reemplazar y podemos resolver esa ecuación que también es bastante sencillo de resolverlo. Finalmente tendríamos que la longitud del segmento de F sería 18,68 unidades. Las recomendaciones en este ejercicio, ¿cuáles serían? Número 1, considerar todas las hipótesis. No solamente que nos dan el ejercicio, sino también las hipótesis en el gráfico. ¿Por qué? Porque de las hipótesis gráficas yo pude concluir o pude encontrar la definición de ángulos complementarios, porque tenemos más de dos ángulos rectos. ¿De acuerdo? Y además usamos relaciones métricas. Hay que tener presente cuándo se puede usar relaciones métricas. Únicamente yo voy a usar relaciones métricas cuando tengo un triángulo rectángulo y del ángulo recto he trazado una altura. Caso contrario, no se puede usar relaciones métricas. Cualquier duda que tengan, no se olviden de poner en la parte de los comentarios. Vamos con el ejercicio número 2 y tenemos la siguiente gráfica. Y como datos nos dice lo siguiente. Me dice que el segmento FE es paralelo con el segmento AC. Tenemos dos rectas que son paralelas. Entonces lo que observamos nosotros es que yo tengo aquí un ángulo 1. Si este es ángulo 1 y estas rectas son paralelas, por ende, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Serían ángulos alternos internos, es decir, ese ángulo también sería ángulo 1. Inmediatamente lo que yo observo es que el triángulo AFC tiene dos lados iguales, es decir, el triángulo AFC sería un triángulo isósceles.
Luego, como yo tengo un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales, inmediatamente yo sé que los dos lados también serían iguales. Porque recordemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Además, lo que yo observo, ¿qué pasa con el segmento AD? El segmento AD es una línea fundamental. Y además, es una línea fundamental relativa a la base. Recordemos lo que decíamos en triángulos isósceles. Yo tengo una línea fundamental que es relativa a la base, entonces esa línea fundamental va a ser al mismo tiempo bisectriz, mediatriz, mediana, altura, todas las líneas fundamentales al mismo tiempo. Es decir, yo puedo decir que el segmento FD es igual a DC, porque sería una mediana. Además tenemos como hipótesis que AB es igual que BC y es igual que BD. Miden lo mismo. Es decir, si yo observo el triángulo BDC, tengo que es un triángulo isósceles, porque los dos lados son iguales. Y además lo que yo tendría entonces es que si tengo un triángulo isósceles en la parte de acá abajo, este ángulo 1, aquí también sería ángulo 1, porque es un triángulo isósceles. De manera similar, si este es ángulo 1, acá arriba sería su ángulo opuesto por el vértice. Es decir, ambos serían ángulos 1. Luego, lo que yo observo es que en la parte de arriba tengo el triángulo FDE, tengo un triángulo isósceles, tiene dos ángulos iguales. Por ende, los lados también van a ser iguales, es decir, sería un triángulo isósceles. Finalmente, lo que yo puedo hacer es considerar justamente esos dos triángulos, es decir, el triángulo BDC y el triángulo FDE. Y decimos que esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Por el caso ángulo, lado, ángulo. En ambos triángulos tenemos justamente esta misma relación, esta misma condición. Justamente en ambos triángulos tenemos los mismos datos, es decir, en ambos triángulos está el ángulo 1 y está esta marca de color naranja. El ángulo 1, esta marca de color naranja y el ángulo 1. Ángulo, lado, ángulo. Si dos triángulos son congruentes, entonces todas sus partes respectivamente correspondientes también van a ser congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Es decir, el segmento que está al frente del ángulo 1, que sería el segmento FE, va a ser igual al segmento que está al frente del ángulo 1, es decir, el segmento BC. Y eso es justamente lo que queríamos demostrar. Recomendaciones para este ejercicio. Número 1. Recordar los ángulos comprendidos entre rectas paralelas. Ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos correspondientes, que son sumamente importantes considerar cuando tengo rectas paralelas. Número 2. Recordar las propiedades de los triángulos isósceles, que justamente habíamos explicado en un video anterior. En este caso, tengo una línea fundamental relativa a la base. Es al mismo tiempo todas las líneas fundamentales. Y número 3, lo que nos sirvió es recordar cuáles son los casos de congruencia de triángulos. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente gráfica. Y tenemos los siguientes datos. Me dice que F es el ortocentro del triángulo ABC. Y me pide encontrar dos cosas. Número 1, la medida del segmento AD. Y número 2, el ángulo EAD. Entonces lo que yo observo es que F es el ortocentro del triángulo ABC. Recordemos que era el ortocentro. El ortocentro es el punto de intersección de las alturas. Ahora recordemos que es una altura. Una altura es una recta o un segmento de recta que va desde un vértice en forma perpendicular a su lado opuesto o su prolongación. En este caso iría en forma perpendicular a su lado opuesto. Es decir, yo tendría que aquí que el segmento AE sería una altura. De manera similar tendría que el segmento BD también es una altura. Es decir, tendríamos que esos son perpendiculares. Luego lo que observamos es que yo he formado una figura similar a la del teorema de Lazo. Si observamos justamente en esta parte. Lo que yo sí sé, o estoy 100% seguro además, es que estos ángulos son iguales, porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces lo que vamos a considerar sería justamente esos dos triángulos que se asemejan a la figura del teorema de Lazo, o mariposa como habíamos explicado en videos anteriores. Lo que yo inmediatamente observo es que estos dos triángulos van a ser triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque tengo dos ángulos que son iguales. Es decir, el triángulo ADF será semejante
con el triángulo FEB. Recordemos que en semejanza digo que tengo dos triángulos que tienen ángulos iguales pero tamaños diferentes. Son lados proporcionales. De acuerdo, entonces planteamos las proporciones. Para ello lo que tendríamos es lo siguiente. Voy a considerar inicialmente los segmentos del triángulo ADF, es decir, sería 8 en el numerador, DF en el numerador, AD en el numerador. Sería semejante con el triángulo FEB, entonces vamos a considerar justamente los lados de ese triángulo, pero en el denominador. Y además serían los correspondientes, no podemos escribirlos como nosotros queramos. De acuerdo, tengamos mucho cuidado con esa parte. Es decir, aquí tengo yo 8 unidades en el triángulo de color verde. Estaba al frente del ángulo de 90 grados, del ángulo recto. En el triángulo de azul, el que está al frente del ángulo recto sería 10. Y eso va en el denominador. Luego, el segmento DF está al frente del ángulo que no le he puesto nombre. En el triángulo de color azul, al que no le he puesto nombre, que está aquí, el que está al frente sería 6 unidades. Siguiente. El segmento AD está al frente del ángulo 1. En el triángulo de azul, el que está al frente del ángulo 1 es el segmento EB. Luego, obviamente, consideramos donde tengo menos incógnitas, que serían las dos primeras. Y despejamos el segmento DF. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Es decir, el segmento DF mide 4.8 unidades. Ya tengo otro dato más. Lo que me pide encontrar es el segmento AD. Y lo que observamos es que justamente el triángulo ADF es un triángulo rectángulo. Vamos a trabajar justamente con esa parte. Lo que yo puedo hacer entonces es utilizar el teorema de Pitágoras en el triángulo ADF. Y tendríamos que, recordemos que nos dice el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso yo quiero encontrar un cateto, que es el cateto AD. Tendríamos que el segmento AD, el cateto AD, sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Reemplazamos los datos y es fácil comprobar que el segmento AD es 6.4 unidades. Y tenemos respondido la primera pregunta, que me pedía encontrar la longitud del segmento AD. Ahora, para encontrar la medida del ángulo EAD, vamos a hacerlo justamente del mismo triángulo. En el triángulo ADF vamos a usar funciones trigonométricas. Entonces tendríamos que el seno de alfa aquí sería igual. Cateto opuesto, que es 4.8, sobre hipotenusa, que es 8. Despejamos el ángulo alfa y tenemos que alfa es 36.86 grados. Una cosa importante que podríamos haber considerado en este ejercicio es recordar que es una antiparalela. Una antiparalela aparece cuando yo hago la unión de los pies de dos alturas. Es decir, como habíamos mencionado antes, tengo que el segmento DB es una altura. Además, el segmento AE también es una altura. Es decir, si yo uno estos pies de las alturas, es decir, el segmento DE, esta de aquí es una antiparalela. Una antiparalela lo que me dice únicamente es que los ángulos opuestos van a ser iguales. Es decir, este ángulo, el ángulo CDE, sería igual que el ángulo CBA. Y además que el ángulo CED sería igual que el ángulo CAB. En este caso no lo consideramos porque no fue necesario considerarlo. Finalmente vamos con el último ejercicio, que me dice lo siguiente. Sea y el incentro del triángulo ABC, que además es acutángulo, se trazan la altura BH, el segmento BIE, en donde E es elemento del lado AC, el segmento ALIFD, en donde F es elemento del lado BC, L es elemento de la altura, y la bisectriz externa CD. Me dice, si el ángulo HBE es igual a 12 grados y el ángulo CFD es igual a 72 grados, calcular los ángulos internos A, B y C. Entonces, dado que llegaron hasta este punto del video, primeramente quería felicitarlos y además yo estoy seguro de que ustedes pueden realizar el ejercicio. A continuación, voy a mostrarles cómo sería la gráfica del problema y mostraré las respuestas para que ustedes puedan hacerlo. La gráfica me quedaría de la siguiente forma. Tenemos un triángulo ABC que es acutángulo, hemos trazado una altura BH. El segmento BIE, en donde me dice que E es elemento del lado AC, donde se puede comprobar fácilmente que aquí tenemos
E es elemento del segmento AC y tenemos el segmento B y E. ¿De acuerdo? El segmento ALIFD tenemos ahí. F es elemento del lado BC. Efectivamente, aquí tenemos que F es elemento del lado BC. L es elemento de la altura. También está súper claro. Y además he trazado una bisectriz externa que es CD. Una bisectriz externa, aquí está esta recta, que es CD. Recordemos que una bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. Y además recordemos que I era el incentro. Recordemos que el incentro es el punto de intersección de las bisectrices. Es decir, que esta recta BI es una bisectriz, divide el ángulo en dos partes iguales, y además esta recta IA también es una bisectriz, divide el ángulo en dos partes iguales. Aquí tenemos que este ángulo mide 12, porque eso me decía si HBE es 12 unidades, y además CFD también es 72 unidades. Tenemos ahí el gráfico, entonces yo estoy plenamente seguro de que con los conocimientos que ustedes tienen pueden resolver el problema. Cualquier duda pueden escribir en la parte de los comentarios de cómo se podría hacer la solución del problema. Las soluciones son A es igual a 64 grados, B 76 grados y C 40 grados. Espero les haya servido este video donde puedan aclarar algunas dudas que han tenido acerca de la resolución de ejercicios. También me serviría si ustedes dan un like y se suscriben al canal para poder subiendo más material acerca de geometría. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.